Hay un hombre que conocía cada detalle del cuerpo humano y murió sin que nadie pudiera salvar el suyo. Pues vas a entender cómo el mayor anatomista de la historia no murió como un héroe. Murió como un hombre que tuvo la razón demasiado pronto y pagó por ello. ¿Y por qué la historia que te contaron sobre él, la del mártir perseguido por la Inquisición, es una mentira fabricada con una agenda política? Lo que realmente pasó no tiene un tono heroico y eso lo hace mucho más interesante. París, 1534. Un profesor sentado en una cátedra elevada. Sí, elevada como un trono. Lee en voz alta un libro escrito hace más de 1000 años. Abajo, un barbero cirujano abre un cadáver. El profesor no mira el cuerpo, no necesita mirarlo. La verdad, según él, ya está escrita. Claudio Galeno nunca disecó un ser humano, nunca, porque la ley romana lo prohibía. Disecó simios, cerdos, cabras y luego escribió que eso era el cuerpo humano. No porque mintiera, sino porque nadie en más de un milenio tuvo el valor de abrir un cuerpo y verificarlo. Según él, el esternón humano tenía 7 partes, el útero tenía cuernos y la mandíbula eran 2 huesos separados. Todo falso, todo copiado de un animal. Por supuesto que no era ignorancia, era algo mucho más peligroso. Un sistema tan coherente que hacía innecesaria la observación directa. Cuando la teoría ya tiene respuesta para todo, la pregunta se hace sospechosa. 1514. En Bruselas nació el hombre que la historia recordaría como Andreas Vesalius. Su nombre de nacimiento, Andries van Wessel. Su casa estaba junto a la colina de la Horca. Era la 5ª generación de médicos y boticarios imperiales. En la casa familiar había libros de medicina desde antes que él pudiera leerlo. Pero Andries no era un niño que memorizaba. Era un niño que disecaba. Su madre lo dejó frecuentar la colina de la Horca para recolectar huesos de criminales ejecutados. Aprendió a identificar cada uno con los ojos cerrados. El fémur por su curvatura, el atlas por el agujero que lo atravesaba, el mismo por el que pasaba la médula cuando la persona estaba viva. En París conoció a su maestro, Jacobus Silvius, el mejor de Europa, y lo hizo su asistente. Jacobus lo llamó el más capaz. Claro que no imaginaría lo que vendría después. Pero la guerra entre Francisco I y Carlos V lo expulsó de Francia en el 1536. Tenía solo 21 años, sin un doctorado y sin un plan claro de vida. Pero este fue el mejor accidente de su vida. Llegó a Padua, la única universidad en Europa bajo el Senado de Venecia. Una república que mantenía distancia del Papa y del Emperador. Había un gran factor a su favor. En Padua se podía investigar. El 5 de diciembre de 1537, con solo 22 años, se graduó con la máxima distinción y al día siguiente ya era nombrado profesor de cirugía y anatomía. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo? Bajó de la cátedra, tomó el bisturí y comenzó a diseccionar él mismo frente a sus estudiantes sin ningún intermediario, sin barberos y sin libro. Lo que encontró fue tan diferente a lo que Galeno había escrito que tardó en entender lo que estaba viendo. No porque sus ojos estuvieran mal o fallaran, sino porque durante años había sido entrenado para ver con los ojos de otro. Describió que el esternón humano no tenía 7 partes, sino solo 3. La mandíbula no eran 2 huesos, era solo uno. El útero no tenía cuernos. Y el rete mirabili, el supuesto asiento del alma en el cerebro humano, no existía en los humanos. Solo existía en las ovejas, en los cerdos y aquellos animales con los que Galeno había practicado durante su vida. 13 siglos enseñando el cuerpo de un animal como si fuera el de nosotros. Entendió que tenía que seguir repitiendo ese ejercicio, pero para diseccionar necesitaba cuerpos frescos, y para eso necesitaba algún aliado dentro del sistema, y lo encontró en Marco Antonio Contarini, juez de la Corte Criminal de Padua. Contarini no solo cedía los cuerpos de los ejecutados a la universidad, sino que ajustaba el calendario de las ejecuciones según las necesidades docentes de Vesalius. El cadalso y el aula operaban como un sistema integrado. Nadie lo decía, pero todos comprendían. En 1543 publicó su gran libro, The Humani Corporis Fabrica, 7 volúmenes, más de 250 xilografías producidas en el taller de Han van Calcar. El libro era genial. Los hombres de músculo aparecen posados en paisajes de la campiña de Padua como si la muerte fuera un acto que podría ocurrir al sol. Hay un secreto en este horizonte. Si colocan las láminas en orden de disección, los fondos revelan un panorama continuo de las colinas euganias. Un solo paisaje que une a todos los cadáveres. Vesalius lo puso para recordarle al lector
estos cuerpos habían sido personas que caminaban bajo ese mismo cielo. Más de 200 correcciones a Galeno estaban documentadas en esas páginas. Evidentemente es el libro más influyente en la historia de la medicina occidental. Pero Vesalius no quemó ese libro. Quemó lo que venía después. Sus notas sobre el sistema nervioso, su tratado de farmacología, sus apuntes para la nueva edición de la Fábrica, que era aún más radical. Todo eso fue consumido por las llamas. No lo hizo la Inquisición, no lo hizo Silvius, lo hizo él mismo con sus manos. No por valentía, sino consumido por algo mucho más difícil de confesar: la disección. El hombre que más sabía del cuerpo humano no podía soportar que el resto del mundo no entendiera lo que acababa de hacer. Y te pregunto, ¿tú habrías quemado tu obra? Durante décadas la historia lo presentó como un mártir perseguido por la Inquisición, un revolucionario que tuvo que huir de España para no ser quemado. La historia viene de una sola fuente, una carta de Hubert Languet, diplomático protestante, escrita 10 semanas después de la muerte de Vesalius con motivos políticos claros: atacar a Felipe II. Pero alguien hurgó en los archivos del Santo Oficio de Simancas, el historiador José Barón Fernández. Este buscó en 1962 el registro de este juicio y no encontró nada, absolutamente nada. Y lo que sí encontró fue el dictamen de la Universidad de Salamanca en 1551, encargado por el propio Carlos V, que declaró la disección humana como lícita y meritoria para protegerlo. En realidad, él fue protegido por la Iglesia y destruido por sus propios colegas. Pero hay un dato que casi ningún canal de divulgación menciona. En 1562, el príncipe Don Carlos, heredero al trono de España, se cayó por unas escaleras sufriendo traumatismo craneal severo. Los médicos de la corte no sabían qué hacer y llamaron a Vesalius. Él se enfrentó abiertamente a los cirujanos españoles, entre ellos Daza de Valdés, exigiendo un abordaje distinto. Fue una junta médica tensa, llena de disputas. Fueron ellos quienes realizaron las intervenciones físicas, pero teniendo en cuenta el criterio de Vesalius. El príncipe sobrevivió, pero el relato oficial lo atribuyó al cuerpo incorrupto de un santo. El verdadero villano de esta historia era Jacobus Silvius, su maestro, que publicó un panfleto llamándolo Vesanus, que significa loco, y suplicó al emperador que lo castigara. Su argumento era perfecto dentro del sistema. Si los cadáveres de Vesalius eran distintos a los de Galeno, era porque la humanidad se había degenerado desde la antigüedad. Los cuerpos modernos eran inferiores. Galeno no podía estar equivocado. Era un argumento imposible de refutar. Eso es lo que hace el dogma con las personas inteligentes. Los convierte en guardianes de su propia prisión. Andreas Vesalius murió el 15 de octubre de 1564, 49 años. Murió en una posada del puerto de San Quintus, sin asistencia, sin familia y sin sus instrumentos. La causa probable: escorbuto o alguna infección a bordo del barco que venía. Lo reconoció un orfebre veneciano que pasaba por casualidad. Este hombre costeó su entierro. Terremotos posteriores destruyeron la tumba. No queda nada físico de quien describió cada hueso, cada músculo, cada nervio del cuerpo humano con una precisión que tardaron siglos en superar. Yo soy Charles, cirujano general, y te lo digo directamente. Cuando abro una cavidad abdominal, estoy haciendo exactamente lo mismo que Vesalius hizo: leer el cuerpo con los ojos y las manos. La única fuente de verdad clínica es el órgano que tienes al frente. Es fácil juzgar a Vesalius 500 años después sabiendo que tenía razón, pero él no sabía con certeza. Lo que sí sabía era que su maestro lo llamaba loco, que sus colegas lo despreciaban y que el sistema que él había desafiado era el único mundo que conocía. Resistir todo esto no es un acto de lógica, es un acto de constitución emocional casi sobrehumana, y él no la tenía. La mayoría de nosotros tampoco la tenemos. Hay algo que este hombre hizo que ningún libro de texto menciona como lo que realmente fue. Quemó su obra. El hombre prefirió destruir este conocimiento antes de verlo manipulado por personas que él consideraba inferiores. Se supone que los genios mueren defendiendo su obra. Vesalius murió habiéndola quemado él mismo. Pero la verdad que la ciencia no las hacen los santos, la hacen personas con egos tan grandes como su inteligencia, con miedos tan profundos como su coraje. Vesalius robó huesos de la horca de noche, manipuló al juez para tener cadáveres frescos, borró el nombre del artista que hizo posible su libro, quemó sus propios manuscritos, salvó al príncipe heredero de España sin que apareciera en el relato oficial del milagro. Eso no es una leyenda negra, es la visión de un ser humano completo. La medicina que practicamos hoy lleva el ADN de esa complejidad. Sigamos juntos hurgando en la historia, porque el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe.